Hola Eva, Hola, ¿qué tal estás? muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, genial. ¿Nos ves bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, yo sí, ¿vosotros también? También. Vale, Perfecto, perfecto. genial. Nada, estaba diciendo que agradeciendo a la gente que se está conectando. Hoy te tenemos, es un placer tenerte por aquí, poder hacer un directo contigo. Bueno, para los que no conozcáis, Eva Alonso es jugadora de Levante femenino en la Liga F aquí en España y ha sido exjugadora y estudiante universitaria en Penn State University en Estados Unidos. Y bueno, hoy creo que vamos a estar hablando un ratito sobre un poquito pues esa experiencia que ha tenido su paso en Estados Unidos y mmm, todo lo que ha aprendido durante estos años y un poquito de ahora mismo qué tal se encuentra. Así que, Eva, para los que no te conocen todavía, ¿cómo resumirías un poquito tu recorrido, tus inicios en España y hasta la actualidad que estás en el Levante femenino? Sí, pues yo, bueno, como hacíamos todas antes, empecé con chicos, siempre pues yo soy de Villanueva del Pardillo, un pueblo de Madrid, pues allí empecé con chicos hasta los 11 años y justo a los 12 fue cuando me fui al Rayo Vallecano y ya formé parte de un equipo de chicas, aunque al principio también jugábamos contra chicos y en el Rayo estuve 6 años, entré en categoría infantil, luego pasé por la categoría cadete juvenil que era hasta llegar al primer equipo con 16 años y ahí estuve 2 años en el primer equipo justo antes de irme a Estados Unidos. Entonces a los 18 años me fui a Estados Unidos y hasta los 22, 4 años estuve allí estudiando la carrera y justo hace 2 veranos, el año pasado pues volví a España y volví al Levante y ahora pues este es mi segundo año aquí en España. Qué bien, qué bien. Yo en verdad también me reflejo mucho porque en mi caso yo juego en Osasuna femenino, entonces es verdad que son dos equipos que tienen bastante nombre en cuanto a club y bueno, también viví la experiencia de estar en Estados Unidos compaginándolo con el fútbol los 4 años y bueno, ahora hablaremos un poquito más sobre esa experiencia, pero el que hayas podido estar allí, jugar los 4 años, ya no solo es eso, también has estado con la selección española, estuviste campeona del mundo sub-17, después, pues bueno, beca en Estados Unidos, no solo pues en una universidad del nombre y del potencial que tiene tanto académico como deportivo, que es Penn State. Y si miras un poquito atrás, ¿cómo dirías cómo sientes esa evolución que has tenido durante tus 4 años, sobre todo en Estados Unidos? Si quieres contarnos un poquito cómo fue el comienzo, esos cambios que igual has ido notando. Sí, a ver, yo creo que ahora que ha acabado todo, la experiencia es súper positiva y evidentemente la volvería a repetir, pero sí que es verdad que, bueno, hubo muchos obstáculos y no fue todo tan sencillo, porque yo cuando fui justo fue, bueno, el 2020, que fue con el Ujú, COVID COVID. también, entonces justo yo me voy en pleno COVID y si ya la decisión pues no la tenía tan segura o había muchos miedos y demás, pues era un añadido que hizo todo el primer año mucho más difícil y pues el segundo año también además justo me rompo el ligamento cruzado anterior, o sea que el inicio fue Ujú. un poco complicado, sumado ya de todo de por sí, pues más circunstancias, pero luego pues al final te llevan a adaptarte mucho más, a crecer mucho más rápido, evolucionar, o sea, todo mucho más rápido. Los 2 últimos años, sobre todo el último, para mí fue un año y unos años espectaculares y la experiencia global muy, muy, muy positiva y muy recomendable, porque sí que sales mucho de tu zona de confort, pero es que creces no solo para pues la universidad, los Ujú. estudios y el fútbol, sino es que como experiencia global, Personalmente. experiencia de vida es Ujú. total, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me pasó un poquito lo mismo, que me encontré en una situación de aquí de España que quería continuar con el fútbol en un alto rendimiento, pero al mismo tiempo iba a ser imposible compaginarlo con una carrera universitaria. Entonces fue cuando, de una manera un poco fortuita, encontré la opción de, bueno, pues becas universitarias deportistas en Estados Unidos y a través de informarme y demás un poquito dije, joder, pues igual esto de poder sacarme una carrera, compaginarlo con el fútbol, es lo que quiero. Y es verdad, en mi caso yo terminé en 2020, no tuve graduación por el COVID, también me Mm. afectó de una manera u otra la etapa del COVID allí.
pero claro, al final son 4 años y cada año es diferente las experiencias que vas teniendo. Y en tu caso, Eva, ¿en qué momento estabas o por qué tomaste esa decisión de decir, oye, pues me quiero ir a Estados Unidos, quiero vivir esta experiencia? ¿Qué te motivó un poquito? ¿Tuviste alguna referencia, alguna persona que tuvo más influencia? Sí, o sea, yo la idea de Estados Unidos yo la llevaba desde hace mucho tiempo también porque mis padres me habían informado un poco y ellos siempre como me apoyaron a esa decisión. Sí que es verdad que ahora está mucho más de moda, ¿no? Hay mucha más gente, se ha Sí. popularizado el ir. Yo cuando fui había un par de casos que yo por lo menos conocía y era un poco más desconocido. Pero al final esa, la idea la tenía desde pequeña y luego ya cuando llegó la hora de decidir, sí que es verdad que me costó porque yo no me esperaba estar jugando en primera división a esas Ujú. alturas. Entonces fue como yo, o sea, hice la selectividad aquí y todo, y yo podía optar a la universidad que quisiera, podía jugar en primera división en el club, tenía varias ofertas. Digo, ¿para qué me voy a ir si tengo todo en España aquí? Mucho Claro. mejor de lo que me había planteado. Pero al final, mirando un poco más hacia el futuro, sabemos que el fútbol va a acabar antes o después, y para mí los estudios siempre han sido también prioritarios, siempre que lo he podido compaginar con el deporte. Y un poco como tú dices, sacarte una carrera aquí compaginando con el fútbol profesional, y además una carrera como yo quería, matemáticas y estadística, es que no, es muy difícil. Se puede, sí, pero igual te lleva el tiempo que te lleve. No está hecho para hacer las dos cosas a la vez. Entonces, entre que ya tenía la idea y la mejor opción, yo creo que al final era irse para poder hacer las dos a alto nivel y sacarme las dos cosas a un tiempo razonable y vivir la experiencia también, que yo creo como cómputo global al final era una buena decisión ir Ujú. para allá, para Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue, o cómo recuerdas, al final también hace tiempo, pero cómo recuerdas el proceso desde el momento que inicias hasta pues esa búsqueda de universidades, hablar con entrenadores, conseguir la beca y ya pues bueno, esa llegada a Penn State? Sí, o sea, yo recuerdo, bueno, al principio tienes que hacer unos exámenes y demás para luego ir Ujú. optando y como juntar tu currículum para luego ya Sí. enviárselo a las universidades. Pero yo, la verdad que era un mundo muy desconocido, yo no tenía ni idea. Entonces, al final, tú te apoyas en una agencia como podéis ser vosotros, y al final ellos son los que te hacen todo el trabajo porque vosotros son los que sabéis y Ujú. los que facilitáis todo. Entonces, ellos hacen todo el proceso para mí, luego te recomiendan, hacemos una selección de las universidades que más me podrían interesar, y luego ahí ya es cuando entro yo, que ya cuando hay a lo mejor dos, tres universidades posibles, ahí ya empiezas a contactar a los entrenadores, tienes entrevistas, ellos vienen aquí o tú vas allí a visitarlas, y ahí ya es como en el momento ya final donde la decisión ya entro yo. Pero es Ujú. tan complicado ese mundo y tan desconocido desde España que sin Sí. ayuda de agencias para mí sería muy, muy complicado. Ujú. ¿Y cómo fue el decantarte por Penn State? Es decir, tenías distintas ofertas, habías hablado, me imagino, con distintas universidades, pero para ti, ¿qué fue lo que te hizo decantarte por la universidad? Sí, yo tenía, bueno, sobre todo dos, tres, sobre todo dos, que de hecho fui a visitar dos universidades, y para mí fue la visita. Fue porque eran muy parecidas en cuanto un poco a estudios, Ujú. en cuanto a fútbol, todo. Entonces fue plantarme allí, estar en el campus, ver a la gente, conocer a los entrenadores de verdad, ver al equipo, cenar con ellos, o sea, un poco como vivir ese ratito Ajá, con ellos. sí. Y para mí fue lo que me decantó. Fui ahí, dije esta, fui a la otra y dije no, pues esta. Al final es tú verlo, sentirlo y verte ahí. Y yo la verdad que en cuanto pisé ese campus y conocí a la gente, sí, vamos, supe que quería estar ahí, y al final fue estar allí. Sí, al final lo sientes, ese feeling con el entrenador, con quienes van a ser tus futuras compañeras de equipo, en general la universidad, porque ¿qué llegaste a sentir cuando tu primer año llegaste a Penn State y ves ese campus tan grande? Claro, el equipo al final vas como de nuevas, estás compitiendo contra chicas de 2, 3, 4 años mayores que tú, que sí en el Rayo en ese año ya estabas un poquito en esa dinámica, pero bueno, sabemos que en Estados Unidos la diferencia del fútbol es sobre todo esa parte más física, que lo trabajan un poquito más. ¿Y cuáles fueron esas primeras sensaciones cuando llegaste al campus universitario? Porque
esas primeras semanas de que solo entrenamientos, de doble todos los días, todavía no has empezado clases, un poquito esa adaptación, ¿cómo fue? Sí, a ver, yo creo que ya lo he olvidado un poco, ¿no? Pero yo creo que, o sea, fue un shock muy grande. Al final es todo, absolutamente todo muy nuevo. Y allí es todo Ujú, a lo grande también. Un poco, pues lo que tú ves en películas, te lo encuentras allí y dices, no puede ser que esto sea verdad. Y luego, pues tienes que conocer a todo el mundo. Evidentemente, el idioma no es el tuyo, que tienes que acostumbrarte y aprenderlo. Los entrenamientos son diferentes, te estás uniendo a un equipo con ideas diferentes, con jugadoras totalmente diferentes a lo que ujú, estás acostumbrada, entonces fue como mucha adaptación muy rápido a todo. Y pues ujú. está claro que salir de tu zona de confort siempre es difícil, pero hacerlo como totalmente pasar de blanco a negro más todavía. Pero al final es, lo que sé, es ir poco a poco, tener paciencia, saber que esos malos días del principio van a pasar y que no siempre va a Claro. ser así, pero es poco a poco, estar abierta a todo, ir aprendiendo y apoyándote en tus compañeras y entrenadores y adaptarte. ¿Qué tal fue los primeros meses con el inglés? ¿En tu caso lo tenías bastante dominado, no? Sí, o sea, yo tenía buena base del colegio, Ujú. pero sí que es verdad que cuando llegas allí no Todo es entiendes nada y no diferente. sabes comunicar. Dices, pero si yo estaba estudiando inglés todos estos años, pero en un mes ya notas mucho la diferencia. Y yo la suerte que Ujú. tenía es que escribir, leer, todo eso no tenía ningún problema. Y al final tenía buena base, entonces no me costó tanto como le costó a otras personas, pero sí que es verdad que la primera vez que llegas allí te cuesta muchísimo. Y cuando están hablando varias a la vez en una conversación normal, ya ni te cuento. Sí. ¿Y en los entrenos qué tal era con el entrenador? Claro, dar todos los entrenamientos en inglés, esas primeras semanas me imagino que la cabeza la tenías en mil cosas, pero ¿cómo era pues el poder comunicarte con tus compañeras? Claro, al final de estar acostumbrada a un tipo de entrenamientos cambia completamente. Eso te costó bastante, te ayudaban en el sentido de, pues, oye, Eva, si no entiendes algo, ven que te lo explico a ti más despacio. Sí, o sea, eso también fue... Lo peor fue que, claro, yo iba a jugar al fútbol y no sabía cómo dar las instrucciones o veíamos vídeo y no sabía cómo Claro. explicarlo, porque al final, claro, tú en el colegio no aprendes Ujú. nada de vocabulario de fútbol. Entonces fue llegar allí a los entrenos y a ver cómo se dice todo, te enseñan vídeo, como que no me podía comunicar. Y yo era la sensación de, os prometo que sé jugar al fútbol y me quiero explicar, pero no sabía cómo. Pero no, ellos te ayudan mucho. De hecho, o sea, teníamos como una lista de vocabulario que te la daban para que todo el mundo usáramos el mismo vocabulario y con la entrenadora también, si te lo tiene que explicar más despacio, más rápido, pero al final es fútbol, aunque no entiendas Ajá, totalmente todo lo que te dicen, sabes sí. de qué va el juego, pero sí, todo son palabras nuevas que tuve que aprender y saber cómo explicarme. Ajá, sí, sí, a mí también me pasa lo mismo y a día de hoy un poquito, cuando hablo con chicas que ya están allí, que han decidido irse, lo primero que les pregunto, ¿qué tal con el entrenador, con el equipo? Y todas, yo creo que al principio es, oye, yo prometo que sé jugar, que me sé Sí, sí, comunicar, pero es que necesito aprender estas palabras por lo menos para decir una cosa u otra. sí, totalmente. Entonces, sí, sí, es una de las experiencias así que más nos marcan del comienzo. Pero bueno, cuéntanos también un poquito esa experiencia que es jugar en la Liga Universitaria Americana. Yo creo que a día de hoy se va compartiendo y tenemos, yo creo que desde España, una perspectiva un poquito mejor de cómo es el fútbol allí, pero es también, yo creo que un mundo completamente nuevo para muchas personas. Entonces, ¿cómo fue tu etapa compitiendo en la Liga en esta División uno en Estados Unidos? Sí, yo creo que fue, bueno, un cambio también. Sí que es verdad que tienes alguna idea o tienes estereotipos que son totalmente ciertos, Ujú, que allí la liga es más física y es más física. Allí valoran antes, pues eso, el saber correr y ser rápida que jugar con el balón. Y eso para mí también fue un poco de shock porque yo soy completamente al contrario de lo que pedían allí y la liga también va, es otro sistema, no es ida y vuelta, allí tienes que si fuera de conferencia, luego campeonato nacional, o sea que de por sí el sistema es muy diferente, ujú. pero bueno, al final es aprenderlo y son partidos, así a ti te da igual que sea liga, Sí. que fuera, que dentro, tú vas a competir y entrenar como lo harías siempre, pero sí que es verdad que cómo se juega aquí en España o lo que yo estaba acostumbrada aquí en España y cómo se juega allí es un fútbol mucho más físico, más rápido, más de transiciones y a eso me tuve que adaptar también. ¿Tienes algo así que digas, me sorprendió muchísimo esto, que puedas recordar? Sí, o sea, no es una anécdota tonta, pero por ejemplo los entrenamientos de los primeros días, no sé por qué se me quedó clavada, pero estábamos haciendo más o menos un doble área
Ujú. y no sé, cualquier control que hacías un poco, o algún regate, o algún centro así por arriba, yo digo un centro así como un centro por arriba un poco, y fue bien, remató la otra, claro, se quedaban flipando, porque como allí su habilidad técnica no es Es tanto, correcto. cualquiera que se saliera un poco más de eso y tuviese más control de balón, flipaban, flipaban, sí, Ajá, sí, sí. sí. Sí, sí, allí sobre todo, claro, cuando yo en el caso de los entrenadores, un poquito de diferente, les compartimos algún perfil o algún vídeo de jugadoras de aquí de España, lo primero que dicen es qué bien juegan, qué técnica tienen, cómo manejan el balón, cómo filtran pases, menudos Sí. centros ponen. Entonces, es verdad que es algo que yo creo que tenemos en nuestro ADN y desde pequeñitas trabajamos en eso, que allí, pues bueno, priorizan o tienen en su ADN otras cosas también que están más acostumbrados. Entonces, es verdad que en mi caso también, yo jugaba de medio, entonces era como, wow, pero cómo se gira, qué pases Sí, filtra. sí. Decía, bueno, pues yo estoy acostumbrada ya a hacer esto desde pequeña, yo es lo que hago normalmente. Y sin embargo a ellos, pues bueno, les sorprendía de una manera bestial. Eh, pero bueno, ¿qué diferencias crees que, así hemos hablado un poquito, pero entre el fútbol de aquí de España, así que tú has vivido un poco tanto cuando estabas en tu época del Rayo, es verdad que ahora ya estás en un nivel, pues bueno, la Liga F ha progresado un montón desde que la dejaste a cómo está ahora, pero con respecto al fútbol universitario, ¿crees que la diferencia es muy grande? ¿Dónde ves un poquito más esos cambios? Sí, a ver, yo creo que todo el mundo quiere ganar, evidentemente, pero allí Ujú. también es un poco más formativo. No dejas de estar en la universidad, no deja de ser unos 4 años donde tú vas más a aprender y sí, evidentemente quieres ganar, pero también por lo menos donde yo estaba en mi universidad, sí que se valoraba también que la gente progresara, mejorara y en los 4 años pues que tuviese progreso como jugadora. Y aquí pues es fútbol de élite, aquí al final se buscan los resultados, evidentemente todo el mundo quiere mejorar como jugadora y como equipo, pero no deja de ser la élite y aquí son resultados fin de tras fin de. Y yo creo que eso es una diferencia bastante, porque la mentalidad de los entrenadores es diferente también. Ujú. Y allí pues se disfruta más, es otro ambiente, quieras o no. Y eso, al final también la liga, lo que hemos hablado un poco, allí es más física, mucho más transiciones, se cuida más. Bueno, pues igual allí llegan porque son más rápidas, pero aquí llegamos porque te la paso al pie o te la paso con el timing correcto y con el pie correcto. Ujú. Entonces es un poco diferente. Aquí valoramos mucho más el balón y es como un juego un poco más pausado. No nos importa jugar para atrás y reiniciar. Allí recupera para adelante, vuelve a perder, pues corro para atrás y cuando recupere Ajá, vuelvo otra vez para adelante. O sea, es mucho más transiciones, mucho más imperfecto, por así decirlo, claro, según lo vemos nosotros. sí. ¿Y tus sensaciones con respecto a esos recursos que en la universidad te facilitaron, te dieron para que tú como jugadora puedas seguir progresando durante esos 4 años? Aquí con respecto a España, que para mí es una de las también grandes diferencias, ¿cómo lo viviste? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de llegas a Estados Unidos, ahí llegas a tu universidad esa primera semana y parece que son navidades, todas las cosas que te ofrecen, todas las cosas que te dan, tu primer día, básicamente. Sí, no, eso está claro, eso allí es como paraíso, o sea, es como vamos, vivir tu sueño, porque como tú dices, llegas allí para empezar todo el campus y todas las instalaciones son una pasada, llegas allí, nada más llegar, pues como tú dices, no, te dan las botas Nike, las zapatillas, bueno, en mi universidad era Nike en este caso, pues te dan Sí. botas, zapatillas, chándal, 4 equipaciones de entrenar, la ropa de viaje, la maleta, la mochila, que no te cabían ni todas las cosas y eso es una pasada. O sea, es como, pues eso, vivir un sueño y luego pues todos los campos de fútbol, la residencia, comedores, todas las clases, sala de Ujú. recuperación, Eso o sea, es. tienes un montón de cosas que aquí en España no se tienen. Ujú. Y todo solo para los deportistas, incluso a veces para las jugadoras de fútbol femenino, o sea que incluso muchas veces es solo para vosotras y bueno, al final son recursos que si tú tienes en tu mente pues seguir progresando, mejorando para luego pues intentar alcanzar unos objetivos ya dentro del mundo deportivo, todos son como facilidades para poder conseguirlo. Así que sí, a mí es una de las cosas que también me impacta mucho porque bueno, aquí
es verdad que vamos mejorando, vamos avanzando y demás, pero claro, eso en Estados Unidos, wow, tú como Sí, sí, sí. jugadora tienes esa ventaja de aprovecharlo. Bueno, un poquito más así de la experiencia universitaria. No sé si tienes algún aprendizaje, hemos hablado de alguna anécdota, no sé si tienes alguna otra así que durante tus 4 años hayas vivido. Bueno, no sé, o sea, yo creo un poco también relacionado con esto que hablamos de los recursos y todo, no sé, es súper chulo todo el ambiente y hay cosas que vives que dices, "Joder, ¿por qué no tenemos nosotros esto en Europa si se supone que es una liga profesional y demás? Y aquí que es solo universitario, evidentemente aquí lo cuidan mucho y es otra mentalidad, pero no sé, por ejemplo, allí hubo viajes que viajábamos en avión En avión. privado, Ujú. o sea, avión y luego algunos avión privado que viajábamos solo nosotras. Y aquí, pensando solo las palizas que nos metemos, que si en autobús, que si esto, que si lo otro, dices que no tiene nada que ver. Y hay cosas que sí que te impactan mucho, sí. Ah, sí. Y más allá del fútbol, ya sabemos que el fútbol, vamos, ha sido una experiencia brutal, pero ¿qué te ha aportado a nivel de personal, académico? ¿Cómo ha sido también esa experiencia? Sí, yo creo que sobre todo a nivel personal, bueno, solo salir de casa, que yo era la primera vez que salía de casa, ya tienes que madurar y hacerlo todo tú, ¿no? Porque ya no Ujú, están tus padres tan cerca, ya no tienes una red tan cercana y sobre todo porque era totalmente nueva. Entonces, hasta que vas haciendo amistades y conociendo todo, pues tienes que remar tú sola. Y yo destacaría también la convivencia ahí dentro, porque es como que estás en una burbuja pero para lo bueno y para lo malo, y para mí para lo bueno era súper chulo, porque vivías con compañeras, te pasabas el día con ellas, te ibas a las clases, cada una a las suyas, pero todo el mundo ujú. estaba en el mismo ambiente. Luego vas a entrenar juntas y luego llegas a casa y vives con tus mejores amigas. Tus mejores amigos están en la casa de al lado. Venga, pues cenas y te vas a hacer esto, te vas a ver un equipo, te vas a lo otro, vamos a cenar allí. O sea, vives en una burbuja con gente que evidentemente son tus mejores amigos y yo creo que eso no, aquí en España cada uno pues al final vive donde vive y tiene más su vida como más aislada, Ujú. pero allí era las 24 horas Sí. y eso es muy chulo. Imagino que alguna vez tus padres te dirían, oye Eva, que hace 3 días que no nos llamas, a ver si sacas un hueco, pero es verdad que es todo tan intenso, tan también cortito, porque la temporada en verdad también es otra de las diferencias que encontramos aquí en España, de esos 3, 4 meses que tienes la temporada, bueno, pretemporada, que casi no es ni una pretemporada como tal, más los partidos de tu conferencia, más luego el torneo. Más en tu caso llegaste a jugar los nacionales. También cómo fue esa experiencia de, claro, estás jugando en la máxima división americana, en un equipo y una universidad, pues bueno, pues como es Penn State grande, que aporta mucho a los deportistas, les importa mucho a los deportistas, y os clasificáis encima para competir nacionales que van los mejores del país. ¿Cómo fue también esa experiencia que... Sí, yo creo que súper chula también porque es verdad que la historia de la universidad es clasificarse, pero lo das como un poco por hecho y ves que luego otras universidades Ujú, no se da o que no es tan fácil llegar. Y yo creo que como está el sistema, al ser Estados Unidos tan grande, aquí no pasa, pero yo creo que te da como un plus para competir y para hacerlo mejor en tu liga, en tu conferencia, porque sabes que va a ser algo mucho más grande, vas a competir contra equipos que tú ves que gana muchos partidos, que juega muy bien, que muchas jugadoras futbolistas profesionales hoy en día han pasado por esas universidades y yo creo que esa experiencia, ver un poco cómo está la competición en todo el país está muy chula y pues viajas a otro sitio, conoces otro estado, juegas contra otros equipos, o sea, ya es como un torneo mucho más grande y se nota cuando llegas allí la competición es mucho más elevada, pero también a su vez pues lo disfrutas. ujú. Claro, al final es algo único que no todas las universidades barra equipos pueden disputarlo, pero bueno, es una experiencia también súper enriquecedora. Eh, yo, por ejemplo, siempre con las chicas que se van y demás, lo hablamos. Los 4 años se pasan súper rápidos y siempre les digo, disfruta al máximo. Yo volvería con los ojos cerrados. Es algo que ha pasado tan rápido que ya casi, pues bueno, no se queda en el olvido, pero da mucha pena.
Y sobre todo, pues bueno, cuando estás en un equipo, en el caso en Penn State, has estado con compañeras que luego también han dado el salto, han seguido jugando, bueno, han dado el salto profesional, han seguido jugando y demás. Entonces, como que ese nivel de que no era solo tú que tenías ese objetivo en mente, sino que has estado también en Estados Unidos en un equipo rodeada de gente americanas y demás con la misma mentalidad. Entonces, cuando volviste en tu caso a España, ¿cómo ha sido esa transición al fútbol aquí en España, esa llegada Levante? Sí, bueno, como has dicho, yo creo que eso ayuda, porque si hay más jugadoras que están buscando jugar profesional Uh después de la -huh, universidad, pues el nivel va a ser mucho más alto y es más fácil estar en un ambiente donde la gente tiene los mismos sueños o muy parecidos a los tuyos. Y yo, pues eso, por suerte tuve la oportunidad y la suerte de volver a España, pero jugando en primera división, en un club como es el Levante, y yo creo que me tuve como que volver a adaptar a lo que ya estaba acostumbrada antes. O sea, hay muchas cosas que evidentemente los 4 años gané y me vinieron muy, muy bien. Y volver aquí pues fue como volver a adaptarme, pero yo era mejor persona, era mejor futbolista, era mejor todo. uh Entonces yo -huh, creo que esos 4 años pues cogí todo lo bueno que me habían dado y ahora pues al volver aquí pues volver a acostumbrarme a lo que requiere la competición, lo que requiere el equipo, pero siempre desde un enfoque pues muy positivo y yo tenía muchas ganas de volver, entonces al final era volver a cumplir un sueño uh y -huh. yo tenía muchas ganas. Además, me imagino que en el Levante hay jugadoras internacionales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me imagino que incluso algo de traductora te tocará hacer. Sí, sí me toca. De hecho, este año tenemos bastantes y no todas hablan evidentemente español y al final el inglés como es la lengua internacional, pues sí que las ayudo en todo lo que puedo, pues voy traduciendo los entrenamientos, las charlas, lo que haga falta. Al final son jugadoras de tu equipo y tú las tienes que Ujú. ayudar en todo lo que puedan y el inglés sí que es una herramienta Sí, esencial. sí, 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 que no solo has ido para jugar, sino que, bueno, al final tienes también una carrera universitaria que es esencial, como hemos hablado, y el plus del inglés, que a día de hoy en cualquier sitio que vayas es necesario. Y yo creo que mucha gente a veces opina que irte a Estados Unidos te puede alejar de pues ese mundo fútbol profesional, no España, pero bueno, en general en Europa y demás, pero en tu caso fue todo lo contrario. ¿Tú un poquito qué opinión tienes acerca de esto? Sí, a ver, yo creo que es un poco, tienes que ver tu situación personal. Ujú, Yo ya había jugado en primera, entonces mi exposición había sido otra, me voy, a lo mejor tengo un poco más de facilidad para volver, pero incluso ahora yo creo que es más fácil porque ya como que el mundo se ha abierto mucho. Hay muchas jugadoras que se están yendo a Estados Unidos, incluso entrenadores, hay jugadoras de Estados Unidos que se están viniendo aquí. O sea, yo creo que ujú, ya es como todo mucho más, está todo mucho más interconectado. Entonces yo creo que es más fácil ir y venir, ya no es tan desconocido. Bueno, se va a Estados Unidos, ya te olvidas de ella, no sabes muy bien ni cómo va esa liga ni nada, claro. pero yo creo que ahora el conocimiento es mucho mayor. Entonces, yo creo que ahora es más fácil y ir allí es otra opción que tienes. O sea, quiero Ujú, decir, igual que hay gente que decide quedarse, pues tú te decides ir y todo tiene sus ventajas y desventajas, pero yo creo que no sientan que es como echar todo a perder, eso es. porque hay muchos casos de que te vas y vuelves mejor y tienes más oportunidades. Entonces yo creo que es otra opción que la gente tiene que valorar y que tiene cosas positivas también, por supuesto. Ujú. Sí, además este año una chica, Elsa, se ha ido a Harvard y ahora ha sido Mm. recientemente, la han convocado con la selección española sub-19. Entonces, yo creo que esa exposición que ya, pues de cara luego a jugar aquí o incluso ya a nivel de selección nacional, también está siendo muy ampliada y ya ahora pues todo el mundo está un poquito más puestos en el fútbol universitario, en las oportunidades que hay allí, cómo van evoluyendo las jugadoras y tal. Y sobre todo, pues igual, si aquí no tienes una proyección como te gustaría, es una vía pues para seguir creciendo, seguir mejorando y luego ya pues ya se verá, igual acá en España como en Europa o en otro país. Pero bueno, es verdad que yo en este aspecto tengo un poquito el mismo pensamiento, que al final, pues dependiendo de la situación de cada jugadora
es una opción más, te vayas un año, dos, tres o cuatro. Y al final dije, bueno, voy a probar esto, me acabé Sí. quedando los 4 años. Me imagino que en tu caso será un poco también muy parecidos. Pero bueno, al final, ¿qué le dirías a una jugadora que tiene esas dudas igual a día de hoy y teme por irse a Estados Unidos, quedarse aquí? No sé si tienes así algo que podrías compartir con ellas. Sí, yo creo que todas hemos pasado por ese proceso, todas hemos tenido miedo, todas hemos tenido esas inseguridades, pero al final es un poco ponerlo en la balanza y saber que irte allí tiene muchas, muchas ventajas, no solo y específicamente en tu deporte y en los estudios, que por supuesto los estudios te van a servir mucho más que el deporte a largo plazo en Ujú, principio, pero eso que todas hemos estado en ese momento de no saber, de tener miedo, pero todas las que nos hemos ido, por lo menos la gran mayoría, desde mi conocimiento, es que volvemos encantadas y lo volveríamos a repetir. Entonces yo creo que esas experiencias que contamos, que sirvan y que apuesten por ello y que se atrevan, que yo creo que no se van a arrepentir de ninguna manera. ujú. ¿Tienes algo por lo que recomendarías esta experiencia? ¿O es más en plan todo en general? Sí, o sea, para mí es todo, es que es como un mundo muy diferente y muy bueno en muchos sentidos y te va a hacer crecer muchísimo, te lo vas a pasar genial y vas a hacer muchas cosas que aquí en España, en nuestro caso, no harías. Y yo creo que vivir esas experiencias es de ser muy afortunadas y no lo tiene todo el mundo. Entonces yo creo que merece la pena irte allí y vivirlas. Ujú. Al final es algo que, sobre todo cuando eres tan joven, 17, 18 años, yo creo que es una etapa que te marca también mucho en la vida y en lo que luego hagas en un futuro. Pero bueno, al final también este año, en diciembre, ahora tenemos nuestro showcase en Madrid y van a venir bastantes entrenadores americanos a poder ver en persona jugadoras y chicas, bueno, futbolistas. Y bueno, no sé si tienes algún consejo así para estas chicas que van a estar asistiendo en el showcase y les van a ver los entrenadores que les podrías dar. Sí, o sea, yo creo que sean ellas mismas. Al final son varias herramientas que tienes, tanto los vídeos que tú mandas como los showcase que se Ujú, hacen, como otras cosas, y que no se ponga más presión de la que tienen. Al final ellos vienen a ver y que las disfruten. Que cuando tú disfrutas algo no lo piensas menos o no lo piensas y al final es cuando sale mejor y eso, que vayan a por todas y que es un sueño para ellas si quieren que lo persigan. ajá. Porque en tu caso, ¿algún entrenador te vino a ver aquí en España? Sí, uno, por ejemplo, bueno, los dos, los dos que yo tenía universidades más así, los dos vinieron aquí a España a verme, a entrenar, Conocer a la jugar y todo. familia. Sí, Ujú. eso es, sí, Sí, sí. sí, al final es bastante común que al final siempre digo que cuando me fui, mi entrenador se convirtió en casi un segundo padre. Estaba yo sola, sí, mis compañeras de equipo, pero bueno, era un poco la persona que me la tenía como pues muleto de contarle algún problema, que me aconsejara y demás. Y yo creo que cada vez es más común que pues vengan estos entrenadores, te vean, te conozcan, conozcan también a tu familia, porque para mis padres, claro, era mandar a Judith a Estados Unidos a un mundo totalmente desconocido. Entonces siempre está esa incertidumbre por parte de los padres que pueden decir, oye, pero va a estar bien, no va a estar. Tiene solo 17, 18 años, ha vivido toda la vida aquí en casa, se va a un país completamente diferente. Entonces yo creo que son también oportunidades, pues el showcase o en algún momento que vengan entrenadores que puedan conocerte en persona y demás, que también pues te puede ayudar a luego decidirte en un sitio, irte a otro y pues que esa decisión que se tome pues, sea lo mejor posible de cara luego pues al futuro. Pero bueno, ya un poquito así por ir terminando. Yo creo que es una pregunta que puede marcar, pero si volverías atrás, ¿volverías a tener la misma experiencia? ¿Volverías a decidir ir a Estados Unidos, ir a Penn State, vivir todo lo que has vivido? Sí, totalmente. Yo creo que ahora que lo he pasado todo, diría 100% sin dudarlo. Para mí ha sido una experiencia brutal y a pesar Ujú, de todo los contratiempos y todo lo que he pasado, yo sin pensarlo volvería a irme al mismo sitio, al mismo lugar y sí, lo repetiría. Sí, ujú. totalmente. ¿Sigues teniendo relación con los entrenadores de allí, con alguna jugadora? Sí, o sea, yo sí,
siguen mucho, sobre todo bueno, las que vamos, llegamos profesional y demás, porque esa es una de sus metas Sí. principales. Ellos sí que te siguen mucho, estés en Estados Unidos o fuera, y ahí han pasado muchas jugadoras, ¿no? Porque el equipo va cambiando año a año según se Ujú, gradúa la gente, pero con las más cercanas sí que sigo contacto y con gente fuera del equipo también. Y al ujú. final son relaciones y amistades que haces que son para toda la vida. Sí. ¿Había alguna otra internacional en tus 4 años que has estado? Sí, hubo una primero islandesa, pero no volvió, solo estuvo Ujú, un semestre y luego con la que más compartí fue con una alemana que llegó un ujú. año más tarde que yo. La mayoría, casi todas eran americanas, en mi caso en la universidad, pero alguna internacional sí que había. Genial, genial. Y bueno, ¿qué mensaje final así te gustaría dejar? Pues bueno, para chicas que están empezando a imaginar su futuro en Estados Unidos, ¿qué te gustaría transmitirles? Pues que sean valientes, sobre todo que se apoyen mucho en la familia desde España, pero también en las amistades y los entrenadores que tienen allí, incluso profesores, todos los de la universidad, que si hay una cosa que valoren mucho allí en Estados Unidos es ayudar siempre que pueden y todo lo Ujú. que pueden facilitarte te lo van a facilitar. Y eso, que no tengan miedo, que si hay contratiempos que sigan para adelante como hay en la vida, pero que lo disfruten, que se pasa muy rápido, que parece que 4 años queda mucho, pero se pasa muy Sí. rápido y cuando te quieres dar cuenta te arrepientes, entre comillas, de algunas cosas, pero que es una experiencia muy chula y que la disfruten. Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que al final, en todos los aspectos, académico, deportivo, de vida, es algo que, bueno, igual, incluso no todo el mundo puede, pero que si tienes la oportunidad y te surge esta oportunidad, te puede cambiar la vida. Y, por ejemplo, en tu caso, pues bueno, estás ahora jugando en el Levante, esperemos que sigas en la Liga F por muchos años más. Pero bueno, si hubieses decidido irte a otro país y jugar en primera división, las puertas estarían abiertas y al final esa decisión de, pues bueno, cambiar, entre comillas, el Rayo cuando tenías 18 años por irte a Penn State y seguir un poquito ese desarrollo, ese cambio académico, deportivo durante tu etapa de la universidad, pues bueno, has conseguido. Obviamente es algo que tienes que tener también muy pensado, muy meditado y que tengas los objetivos también muy marcados, pero bueno, te han abierto las puertas a luego venir aquí y seguir, porque ya has empezado a seguir tu carrera como jugadora profesional. Y la verdad que para nosotros, bueno, estamos encantados que fuiste clienta, te vimos tus 4 años en Estados Unidos y te fuimos siguiendo cada paso y que estés a día de hoy pues jugando en el Levante, yo creo que también eso te hace referencia bueno, eres referente de pues chicas que yo creo que trabajando con ellas un poco y se ven yéndose a Estados Unidos, que están en clubs también, pues un poquito como tú estuviste en tu día, tienen luego también ese oye, objetivo de poder seguir jugando y seguir jugando profesional. Y tú eres ese referente para ellas de que, joder, pues mira Eva lo que ha conseguido, cómo ha ido trabajando, cómo ha ido mejorando y las oportunidades que tiene hoy en día. Entonces, bueno, yo agradecerte muchísimo por este rato, por abrirte un poquito más, contar tu experiencia, cómo te fue. Vamos a dejar un par de minutillos, no sé si alguien en directo tiene alguna pregunta, ¿no? Pero bueno, siempre nos pueden contactar, preguntar cualquier cosa con respecto al deporte en Estados Unidos y agradecerte también, pues bueno, ese tiempo y esa dedicación que tienes y desearte también lo mejor con esta temporada en Levante, que seguro que los resultados van a ir hacia arriba y bueno, que tú como individualmente, pues bueno, sigas creciendo y puedas disfrutar pues por muchos años más del deporte. Nada, muchas gracias a vosotros. Genial, Eva. Pues vamos a esperar si, nada, un minutillo. Si no hay ninguna pregunta, pues bueno, ya estaremos en contacto Vale. más.
Vale, bueno, hay una pregunta que es sobre los estudios universitarios, ¿qué nivel tienen? Hay universidades un poquito de todo. En verdad, en Estados Unidos hay universidades muy buenas académicamente. En su caso, tuvo una universidad bastante potente, pero es verdad que todas las universidades ayudan, y si quieres tú aquí, Eva, nos puedes contar un poquito más, que te ayudan o te facilitan el que puedas sacarte esta carrera con seguir compitiendo, y eso no quiere decir que la universidad o la carrera sea más fácil, sino que los profesores como tal te ayudan en que tú puedas compaginar ambas cosas, ¿verdad? Sí, o sea, es un poco como la idea que tienen allí. Aquí es que choca mucho porque la universidad está por un lado y el deporte está por otro y en ningún momento hay conexión entre ellos, pero allí es diferente. Todo está hecho para que lo hagas a la vez y toda la red de ayuda y toda la red de... Todo el mundo está en el mismo ambiente y todo el mundo está Ujú. conectado. Entonces allí al final, si tienes un examen, pues te lo cambian o... Al final la comunicación es mucho más abierta y es directa entre las dos cosas y yo creo que eso no es que la carrera sea, como tú dices, fácil porque es más fácil, sino es porque te da mucha más ayuda y todo está conectado, que al final eso es lo que ayuda a que tú puedas como persona hacer las dos cosas a la vez. Eso es, exacto. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. Yo creo que has contado todo, todo lo que has podido y más. Y nada, agradecerte de nuevo todo tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí y bueno, suerte este finde, que vaya todo genial y estaremos en contacto. Genial, muchas gracias a vosotros. Bueno, un saludo. Un saludo, adiós. Adiós.